El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar de la serie Feliz para Siempre, nuestro sexto y último segmento del día, la escuela sabática regular. Ya queda con ustedes, querida esposa, instrumento que el Señor ha escogido para presentar esta lección. Saludos a nuestro hermano Ángel Meco. Gracias, Ángel. El Señor les bendiga. Les dejo entonces con la lección de escuela sabática regular. Amor, el tiempo es todo suyo. Bendiciones. En esta mañana de domingo y estamos iniciando una nueva lección en esta semana y realmente estas lecciones de Efesios nos están dando una nueva visión de cómo yo diría ver la relación que tenemos con Jesús, pero más que nada ver cómo, no sé ni cómo explicarlo. Esto ha sido toda una novedad, así que ni lo explico. Vamos a entrar en materia, vamos a permitir que la palabra de Dios sea la que explique todo lo que está pasando, porque es un privilegio estudiar la palabra de Dios y estar, como quien dice, apercibidos de los mensajes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en materia. Estamos viendo aquí los últimos pininos, como decimos, de la presentación. Es una lección que está bastante, diría yo, cargada, pero cargada de bendiciones. Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que podamos juntos disfrutar de el manjar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Ok. Vamos a compartir la presentación y el Señor se encargará del resto que nos hace falta. Bien. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Sabes que tenemos el corazón lleno de tu palabra, de tu poder, de tu presencia. Dirígenos, Señor, en esta mañana, que juntos podamos deleitarnos del manjar que has preparado para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, y que podamos comprender el mensaje que tú has preparado para que cada uno de nosotros pueda estar en conexión con aquel que es vivo, con aquel que nos resucitó de entre los muertos. Sí, estábamos muertos, Señor, pero gracias a ti hoy tenemos vida y vida en abundancia. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que nuestra mente esté abierta para recibir cada una de las lecciones y enseñanzas que tienes para nosotros. Úsanos, Señor, conforme sea tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. ¿Sí? Efesios. Así de sencillo. Efesios. Pero así de sencillo, como que no dice mucho, ¿verdad? Así que el autor nos ha dicho que él, en el título general, puso que la guía de estudio se titulara Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y cada uno de nosotros ha estado en alguna situación, en alguna prueba, en algún desafío durante estos días y más, digo yo,
durante la pandemia y después de la pandemia. Es más, a raíz de la pandemia, muchos de los que en un tiempo profesaron seguir a Jesús, de repente ya no están. Y el Señor ha visto a bien haber preparado esta guía de estudio para llamarnos a una nueva relación con Él. Que busquemos nuestro amparo y nuestra fortaleza en Jesús. Según el Salmo 46, versículos 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién más que David, que pasó las de Caín, como decimos en un buen panameño, que pasó de estar en el palacio con el rey Saúl, de ser el yerno del rey Saúl, pasó a ser un fugitivo, sí, sin haber hecho absolutamente nada para merecer el ser perseguido por el rey? Sin embargo, pasó años en donde él estaba en tribulación, y cada uno de los salmos refleja la angustia que vivía David de ser perseguido, de no tener paz físicamente hablando. Pero al buscar refugio en Jesús, encontraba fortaleza, encontraba paz en medio de la tormenta. David, más que cualquier otro personaje bíblico, sin temor a equivocarme, y no por desmeritar a Pablo y a todos los demás, pero David pasó por situaciones difíciles por un largo tiempo. Y muchos de nosotros a veces nos cuestionamos y cuestionamos a Dios y le decimos, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tener en el horno de fuego? David sabe lo que se siente estar en el horno de fuego, y por eso él te dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. La única manera que David salió a flote, que después de haber sido ungido como rey cuando era un mancebo, no recibió el trono hasta muchos años después de haber sido ungido. Es más, si la memoria no me falla, fue ungido nuevamente como rey por el tiempo que había pasado y por el hecho de que su primer ungimiento fue prácticamente en secreto, porque el rey Saúl estaba todavía como rey, y Samuel, que fue el profeta que lo ungió, le dijo a Dios, pero Señor, si yo unjo a David, Saúl me va a matar. Pero Dios en su providencia le dijo a Samuel, unge a David. Y David fue ungido todavía siendo un mancebo, cuidando de las ovejas de su padre, de Jesse. Así que, ¿qué les puedo decir? De todos los personajes bíblicos, David te puede decir lo que se siente seguir a Jesús en tiempos de prueba. Pero Pablo, el que escribió la epístola a los Efesios, también sabe lo que es seguir a Jesús en tiempos de prueba. ¿Desde dónde escribió la epístola? Estando en prisión en Roma por su fe. Pablo, sin temor a equivocarme, es otro personaje bíblico. Tengo uno del Antiguo Testamento y tengo otro del Nuevo Testamento. Ambos con experiencias únicas, pero ambos sufrieron por seguir a Jesús. Así que ellos nos pueden hablar de su experiencia. Y esta epístola escrita a los Efesios, también nosotros podemos considerarnos como los destinatarios de esta epístola, porque viene de alguien que sabe lo que se siente seguir a Jesús en tiempos de prueba. Así que vamos a entrar en el propósito de la guía de estudios, que nosotros podamos experimentar una nueva emoción.
yo diría más que una emoción, porque las emociones son efímeras, son pasajeras, pero yo diría experimentar una nueva experiencia, renovar nuestro primer amor. Cuando nuestra alma no anhela la comunión íntima con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra, perdemos el primer amor. Y eso es el riesgo que nos corremos cuando nos desconectamos de tener una relación con Jesús. Así que es necesario experimentar nuevamente ese primer amor, ese brillo que teníamos. Pero es importante que si estamos en una relación con Jesús, que advirtamos el peligro que corremos si dejamos de hacer ciertas cosas. Aquí tenemos 5 señales de que debemos volver a nuestro primer amor con Dios. La primera, cuando tenemos menos gozo de leer la Biblia, esa es una señal de que tenemos que regresar a nuestro primer amor. Cuando vamos a la iglesia por costumbre, bueno, ya llegó el sábado y nos toca ir, y bueno, nos toca. Vamos, pero no experimentamos ese gozo de seguir a Jesús. Cuando Dios no es una prioridad en nuestra vida, es otra señal que nos indica que que nuestro primer amor está falleciendo. Sí, se está muriendo. Cuando comenzamos a notar errores en todo y en todos, ¿sí? Le encontramos la quinta pata al gato, como decimos en buen panameño, a todo lo que sucede en la iglesia. A todos los líderes les encontramos algo. Y cuando oramos sin fe, o inclusive dejamos de orar. Estas son señales que nos indican que estamos alejándonos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y si tú estás en esa condición, alerta, alerta. Son señales y el Espíritu Santo está sonando la alarma para que regresemos a nuestro primer amor. A esos momentos en que habíamos conocido a Jesús y que queríamos que todo el mundo supiera de lo amante que es nuestro Padre Celestial, de nuestra nueva experiencia al conocer a Jesús. Nos falta ese brillo, ese brillo en el rostro de haber conocido a Jesús. Cuando ya se vuelve una rutina, como que falta ese brillo. Pero el Señor Jesús nos dice en Juan 15, 9 al 11, que así como el Padre lo ha amado a Él, así también Él nos ha amado a nosotros y nos pide de corazón que permanezcamos en su amor. Si permanecemos en su amor, su gozo será cumplido en nosotros. Hace falta el primer amor, hace falta que regresemos a tener esa intimidad con Jesús para que su amor, su gozo more en nosotros. Vuelve, no pierdas tu primer amor. Clama y Dios te ayudará a volver. Ese es el sentir de la guía de estudio de Jesús. Así que si estás experimentando tiempos difíciles y esas situaciones han tenido tanto impacto en tu vida que de repente estás como Pedro, ya no ves a Jesús, lo único que ves son los rayos, lo único que ves y sientes son los vientos de adversidad. Busca a Jesús. Él está allí en medio de la tormenta, no se ha ido, Él está con nosotros allí, pero a veces nosotros lo perdemos de vista. Y cuando dices, Jesús, sálvame, verás que Él de una vez te va a salvar, porque nunca te dejó. Siempre estuvo a tu lado
pero dejaste que las nubes cargadas de lluvia, los truenos y los relámpagos te cubrieran la vista para que no lo vieras. Así que hoy te invito a que estudies la palabra de Dios, que vuelvas a conectarte con Jesús a través de la oración y que puedas experimentar un nuevo gozo, un nuevo renacer, aún estando en tiempos difíciles. Y la lección de hoy es una lección que yo no sé ni cómo, manejarla. Es una lección que, wow, ¿cómo nos rescata Dios? Yo nunca le había metido, como dicen, nunca le había metido mente al cómo Dios nos rescata. Pero esta lección me va a llevar a eso, a que le meta la mente y que vea el gran amor de nuestro Padre Celestial y cómo nos rescata a través de su amante Hijo Jesús. Esta foto está a otro nivel, pero es así. El Padre nos rescata a través del Hijo. Y si el Hijo te libera, Él te va a rescatar. Y lo que empezó en nosotros lo terminará. Y cuando Él venga, nos llevará a nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Estamos misioneros, como siempre lo he dicho. Estamos cautivos aquí. Jesús vino a rescatarnos del cautiverio en que estamos. Así que los temas principales que vamos a tocar en esta semana, tenemos un proceso dinámico de la salvación personal. ¡Wow! Dinámico, es activo, no es simplemente teoría, es práctico. Se va a ver el efecto de cómo Dios nos rescata. Y la lección de esta semana enfatiza 3 temas principales que vamos a estudiar de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ya cambiamos de capítulo, estamos en el capítulo 2 y vamos a ver en los versículos 1 y 10 cómo se describe el proceso por medio del cual Dios nos rescata a nosotros, cómo nos salva personalmente. Y no me quiero adelantar. Así que vamos a ver 3 temas. El primero, ¿qué significa estar muerto en pecado? ¿Cuál es la naturaleza de la vida pecaminosa? El segundo tema, ¿qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida en Él? Y el tercer tema, ¿qué significa ser salvo por gracia mediante la fe? 3 temas importantes que hemos de ver. Y los versículos a memorizar en esta semana vienen de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, que nos dicen, pero Dios, como dice a mi esposo, le gustan los peros en la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia. Wow. Por su gran amor con que nos amó. Wow. 2 características de Dios que yo creo que nunca podremos comprender a cabalidad mientras que estemos en este mundo con una mente finita. La misericordia de Dios va por encima de lo que tú y yo podamos comprender. Misericordia. Recibir de Dios misericordia que no merecemos, pero que por su amor Él nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que nos da? Que aún cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Y es por gracia que somos salvos. Un don totalmente inmerecido, un regalo
que recibimos de Dios, en la que no hemos trabajado para ganarla, no la merecemos porque nos portamos bien. O sea, es simplemente por misericordia, por amor y por gracia. 3 palabras que espero poder desarrollar con la ayuda de Dios esta semana para que nosotros podamos comprender cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Yo creo que el amor de Dios, estoy pensando en inglés y no se me ocurre lo que estoy pensando en inglés no se me ocurre en español. We take God's love for granted. Nosotros simplemente no le damos la importancia debida al amor de Dios y simplemente pensamos que, bueno, Dios es amor y como Dios es amor, pues él no tiene otra cosa que hacer, no hay de otra, simplemente me tiene que amar porque Dios es amor. Y simplemente no le damos el valor al amor de Dios hacia nosotros. ¿Cierto? Dios es amor, nos dice 1 Juan 4:8, pero y que Dios no puede hacer otra cosa que amar, es cierto. Pero ojalá nosotros algún día podamos valorar lo que representa, lo que significa el amor de Dios, esa relación de amor que Él nos brinda al adoptarnos como hijos, como vimos en el capítulo 1. Va más allá de nuestra comprensión. Nadie en su sano juicio, ningún padre en su sano juicio va a ir a adoptar al peor chiquillo que hay en un orfanatorio, al que más mal se porta, al que ha hecho lo más terrible en el orfanatorio. Los padres no quieren ese tipo de hijos. Nadie en su sano juicio hace eso. Buscan a un niño que se porta bien, que es obediente y con la cual pues ellos puedan tener una relación. Pero adoptar al peor de los chicos en un orfanatorio, nadie hace eso. Bueno, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Adoptó lo peor, porque nos dice que aún cuando estábamos muertos en pecado, o sea, el pecado nos separa de Dios, nosotros estamos allá y Él está acá. Y Él permite que Jesús muera en la cruz y establece un puente sobre ese abismo para rescatarnos. Pero nosotros no queremos nada con Él. Nosotros no le amamos, no nos interesa tener una relación con Él. Simplemente queremos seguir viviendo muertos en nuestros pecados, separados de aquel que es vida. Pero Él aún así extendió su misericordia. Nos amó a tal punto que permitió que su Hijo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie, ningún padre hace eso. Sacrificar a su único hijo por personas que no le interesan. Me recuerda ese video que vimos del tren, del padre que sacrificó a su único hijo. Bajó la palanca de ese puente para que las personas que iban en ese tren no murieran. Pero al bajar la palanca de ese puente, su hijo que estaba tratando de destrabar la palanca del puente manualmente, quedó aplastado. Nadie en ese tren supo el dolor que sufrió ese padre al perder a su único hijo. En ese tren había personas que ni siquiera lo conocían, o sea, simplemente ellos siguieron su vida adelante, pero había una que sí había visto a ese señor con su hijo cuando se montó al tren y cuando lo vio llorando y gritando, sabía que algo había pasado con ese niño. Y ella, que era drogadicta, dejó la droga. Y muchos años después se encontró con ese señor
que había sacrificado a su hija para que ella ahora fuese una persona con una vida transformada y ahora con un hijo. Y ese padre sintió que por lo menos la muerte de su hijo valió la pena por esa única persona. Y si hubiese sido una sola persona que hubiese pecado, Jesús y el Padre nos aman tanto que hubieran hecho lo mismo por rescatar a esa única alma. Nosotros no tenemos idea de lo que significó para el Padre y para el Hijo nuestro rescate. Y ojalá que tú y yo hoy podamos tener una nueva vislumbre de lo que el Padre ha hecho por nosotros. Pero esta lección tiene toda una serie de detalles que nosotros vamos a estar viendo durante la semana. Este es el bosquejo que vamos a estar estudiando. Cómo nos rescata Dios. Vamos a ver la introducción a eso. Para hoy también vamos a ver cómo éramos en otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Y para mañana vamos a ver cómo éramos en otro tiempo, no solamente muertos y engañados, sino engañados inclusive por nuestros propios deseos. Y luego vamos a ver la contraparte. Ahora que conocemos a Jesús, ahora hemos resucitado, hemos ascendido y estamos exaltados con Cristo. Y el miércoles veremos la otra parte también que dice que ahora somos bendecidos para siempre por la gracia y ahora somos salvos por Dios. Así que vamos a estar viendo un antes y un después. Nuestra vida antes de conocer a Jesús y nuestra vida después de conocer a Jesús. Vamos a hacer una comparación a ver si el capítulo 2, versículos del 1 al 10 de la epístola a los Efesios se parece a la experiencia que nosotros hemos tenido con Dios. Así que vamos a ver la introducción de cómo nos rescata Dios. Y la introducción nos da una historia que yo recuerdo, miren que fue en el 87, yo me acuerdo de esa historia. El 14 de octubre de 1987, una niña de 18 meses, Jessica McClure, estaba jugando en el patio trasero de la casa de su tía cuando cayó 7 metros dentro de un pozo abandonado. Lamentablemente, el pozo había sido abandonado y no lo habían tapado. La situación fue tan crítica que atrajo a los medios de comunicación de todo el mundo a Midland, Texas, en Estados Unidos. Una audiencia global vio a la bebé Jessica durmiendo, llorando, cantando y llamando a su madre. Su madre observaba mientras que el personal de emergencias entubaba, aquí está el tubo, aire fresco a través del pozo. Y para que usted pueda comprender qué era lo que estaba pasando con Jessica, aquí les vamos a mostrar vamos a mostrarles un diagrama de cómo era. Vamos a dejar de compartir temporalmente y vamos a ver si logramos ver este diagrama, porque realmente hasta que usted no tenga la visual de cuál era el problema, no lo va a entender. A ver, parece que no me quiere abrir, ahora sí me abre. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver el escenario que estaba enfrentando
el grupo de emergencia. Este es el diagrama que presentaron. Este es el diagrama que presentaron.